de los enfermeros, ¿vieron? Y la gente de que trabaja en salud, que está, que tiene, qué sé yo, 3 trabajos, hace 12 horas de jornada en total, está cansada, y todo para componer un salario uno solo. Y si esa persona trabajase, qué sé yo, vamos a decir, 5 horas, tenés 2 empleos más, ganando el mismo salario, ¿no es cierto? Tenés 2 empleos más de 2 personas que no tienen trabajo. Hay problema con el empleo, que viene de la mano también de los bajos salarios, porque si vos tenés más salarios que cobrás, no solo que hay más consumo y mejor distribución de la riqueza, sino que al mismo tiempo tenés más demanda, porque no, perdón, más oferta. No hace falta que busques tantos trabajos, quedan puestos libres, otros los pueden ocupar, mayor gente se une al consumo, menos subsidio del Estado, si querés, hasta desde un punto es más eficiente. Y tengo ahí un librito ahí que me compré hace varios años ya, sobre el trabajo en Francia. Pero vieron que a veces uno tiene pilas de libros pendientes, a veces no, siempre. Sepan que jamás van a llegar a consumir todo lo que tienen en su vida respecto de la capacidad del tiempo que tienen para consumirla. Ya lo sépanlo, así ya no les agarra ansiedad, se les va el hambre, se tranquilizan y aceptan que van a poder leer lo que van a poder leer y disfrútenlo. Y además hay veces que hay libros que están ahí esperando, ¿vieron? Y decís, ¿por qué no lo leo y un día lo agarré y lo tengo acá hace 6 años esperándome? Porque hay textos que te esperan, ¿correcto? Para cada texto hay un momento específico, ¿no? Hay momentos que uno no está preparado para leer ciertas cosas, y otros sí. Yo, por ejemplo, leo literatura en verano y leo todos textos de historia y filosofía durante el año. Pero cuando arranca el verano, tengo que leer novelas. No sé, eso me pasa a mí. Igual de repente colás algo, así como tuc. Y después otra cosa que venía pensando es la reunión que tienen hoy el gobierno con las carnes, que no tiene nada que ver tampoco con la clase, ni esto ni otra cosa. Pero vieron que hay reunión para bajar el precio de la carne. Pero vieron que el gobierno titubea. No titubea, es tibio, es tímido. Tengo ahí, miren, ¿quieren que les lea algo que no tiene nada que ver? Bueno, Espérenme acá en línea, esperen. Espérenme, alguien quiere entrar, ahí lo voy a dejar entrar. Esperen que tengo que buscarlo. ¿Dónde está? Aguárdenme que voy hasta mi pieza. Es lejos, tengo una mansión. Esperen. Ahí va. Ahí volví. Hay bibliografía para todo. Y aparte tengo gente que quiere entrar, como Ricardo y como Delfina, ¿era? Entonces, este es uno. ¿Lo ven ahí? Se llama No entienden nada, ¿no? A ver quién entiende el título. La semana de 4 días. Mm. El título se llama Einstein tenía razón, hay que reducir el tiempo de trabajo. La semana de 4 días es posible. Este es un libro que prueba empíricamente que es más productivo para el mercado, si el mercado existe,
reducir la jornada a 4 horas. Es del 2016, ven que lo tengo pendiente ya hace 5 años. Lo tengo que agarrar, ¿no? Además está en francés, lo cual está bueno. Mira, un título que ya me gusta, el desmantelamiento del derecho de trabajo. Le démantèlement du droit du travail. Y desde la OCDE, los países ricos, no acá que. Y después tengo uno que no les voy a contar el título de quién lo escribe a propósito, pero les voy a contar una escena que es tremenda. A ver si la subrayé, porque fue antes de que asumiera Alberto Fernández que lo leí y dije, wow, estamos en el horno. Y pasa el tiempo y estamos cada vez peor, pero no me lo marqué, a ver, esperen. ¿Ustedes me dan tiempo? Me gustaría encontrar esto, porque vengo pensando en esto hace varios días. 2012, esperen. 2010. ¿Cuándo fue el conflicto del campo? ¿2008? Sí, 2009 me parece. 2008-2009, tenés razón. A ver. Responder con violencia. O la gallina. Pescado para todos. No, son muchas cosas. Muchas cosas. A ver. No lo voy a encontrar. Me da mucha pena. Pero si no lo encuentro, no les quiero anticipar qué era. Puede ser acá. Puede ser acá. No sé si acá está la escena que yo quiero contarles. Si yo les leo, ustedes tienen que adivinar quién escribe. ¿Cómo lo ven? ¿Está bueno el desafío? Vamos. Mal, pues no lo voy a conocer. Bueno, esperen. Danos una pista antes de empezar. Está bien. La pista es que es un funcionario del gobierno de Cristina. Ok. ¿Está bien? Esa es la única pista. Este libro está escrito en el 2016. Ok. ¿Está bien? Sí. Una política de compensaciones. Una política de compensaciones. Ese es el subtítulo de esta parte donde arranco ahora. Pero igual arranco un chiquitín antes. A causa de la resolución 125-2008, la conocen, del Ministerio de Economía se estableció el debate entre el conjunto del pueblo y las 1.000 familias dueñas de las tierras sobre la apropiación del excedente de la renta extraordinaria del sector agrario. La confrontación pueblo-oligarquía se remonta al último tercio del siglo XIX, momento de la consolidación de la nación argentina. En este marco, la instalación de fideicomisos de administración para la siembra constituiría otra relación de producción. Esto no modificaba centralmente el planteo. Y acá viene el subtítulo, una política de compensaciones. Lo pensaba hoy que el gobierno plantea, perdón, el gobierno se va a juntar con la gente exportadora de la carne y dentro de las posibilidades que baraja, una es un subsidio. Y yo digo, se reúne para quitarles renta y les da un subsidio. O sea, es como que me junto para quitarte plata y termino dándote plata. ¿Entienden? Es como es el colmo de los colmos. O vas con los tapones de punta, o bueno, no sé, dejá que las cosas fluyan y hacete cargo. No entiendo. Durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner se había instalado un sistema de compensaciones para los productores alimenticios de primera necesidad que consistía en que el Estado Nacional, a partir de subsidios directos, a cada productor de industria manufacturera absorbía los mayores costos por el deslizamiento de los valores internacionales. La misma que estamos pasando ahora, ¿no? Bajo el compromiso de que el precio al consumidor no aumentara. ¿Les suena todo esto? Es lo que van a charlar hoy. Esto es de hace 10 años, o más, pero es el mismo problema de siempre. ¿Esto saben a dónde nos remonta? A cuando matan al diputado, al senador en el Senado de la Nación por los cupos exportables, Bordaberry,
se llamaba? Muerte en el Senado de la Nación. ¿Cómo se llamaba? Brodero. Sí. El Estado hacía las veces de nivelador si se trataba de materia prima utilizada en alimentos de venta al público. Un ejemplo concreto fue la suba internacional del maíz. Subió el precio del maíz, como está subiendo ahora, igual. Y la carne y la soja, que arrastró su cotización en el mercado local. Por lo tanto, si no se tomaban medidas compensatorias, el costo del pollo se incrementaría, ya que el ave es alimentada a base de este producto, maíz. Si nuestra política de administración del comercio interior necesitaba, pero ya es obvio de quién estoy hablando, ¿no? ¿No? Sí, ahí Ricardo lo dijo, le leo los labios, no sé si lo ven. Si nuestra política de administración del Moreno, comercio interior, yo quiero llegar a la parte de Alberto Fernández, que es nuestro presidente, necesitaba para el crecimiento de la economía que los precios se mantuvieran razonablemente estables, era lógico que el Estado utilizara parte del superávit fiscal para subsidiar a los productores de pollo. Esta política de compensación es administrada por el ONCA, la Oficina Nacional de Comercializaciones Agropecuarias, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Bueno, la mentira de Lustó. Desde hace años en el mercado argentino el aceite mezcla es aceite que está con mezcla de varias, ¿cómo se llaman? Componentes, ¿no? Oliva, girasol. Está compuesto básicamente por el 90% de soja y el 10% de girasol. Ah, pero le dicen de girasol. Bueno. El incremento del valor del poroto de soja había empujado el alza del precio del aceite. Por lo tanto, como se trataba de un producto de primera necesidad, el aceite recibía compensaciones para que no llegara caro a la mesa de nuestra gente. ¿Sí? A principios de 2008, la presidenta nos ordenó que revisáramos las compensaciones que se les pagaban a los productores de aceite para el mercado interno. No era razonable que el Estado subsidiara a los grandes exportadores de soja, que a su vez proveían el aceite, para el suministro local del producto. Es decir, no le puedes dar plata a la gente que se está llenando de plata. Yo pensaba hoy lo mismo. ¿Le vas a dar un subsidio al exportador de carne? Dale sobre la gente para el caso. La instrucción de la presidenta fue clara. Quería que desapareciera ese subsidio fiscal sin que por ello aumentara el precio del aceite al mercado interno. Sacar ese subsidio y mantengan los precios. Esa es la orden. Comenzamos a pergeñar una propuesta que resolviera la situación sin las retenciones, ya que al usar dicho instrumento, la diferencia de precios entre el mercado interno y el externo en el litro de aceite de soja era tal vez que debíamos elevarlas al 60%. Es decir, si hacían lo que la presidenta quería con retenciones, tenían que meter el 60% de retenciones y se pudre todo. Nadie lo tolera, ni mediáticamente. Desde el punto de vista político, un derecho a exportación a tan alto nivel, naturalmente, era inviable. En la búsqueda de ideas para consensuar con el sector privado, la Secretaría de Comercio realizó ejercicios de distintos escenarios, al mismo tiempo. La presidenta, bueno, y ahí apareció el tema de las retenciones móviles. ¿Se acuerdan de las retenciones móviles? ¿Sí? Yo digo, ¿se acuerdan? No sé qué edad tenían. Pero bueno, es historia reciente. No me contesten porque me da miedo. La presidenta recibió el trabajo y convocó a Alberto Fernández, jefe de gabinete, para que revisara mis conclusiones. Bueno, las del que está escribiendo, ya saben quién es. Él lo recibió a regañadientes, el trabajo del autor, Alberto Fernández, y me informó que lo remitiría al Ministerio de Economía. Bueno, y acá hablaban de la propuesta loca de Moreno de elevar 60% de las retenciones a la soja. Es cierto que es loca, ¿no? Ahí lo dije. Lustó mintió, empleó una última filmina de un total de 5 para imponer su opción de retenciones móviles, que técnicamente era incorrecto. Bueno, metió las móviles, viene la 125. Yo quiero la parte de Alberto Fernández. Bueno, ya está, mete la retención. ¿Correcto? Las móviles. Viene la reacción del campo. El 11 de marzo de 2008 se sancionó la resolución 125-2008 con el sistema de retenciones móviles. La instauración de la medida desencadenó un conflicto con las 4 organizaciones patronales agropecuarias: Sociedad Rural, la Confederación
Intercooperativa Agropecuaria, Coninagro, la Confederación de Rurales Argentinas, CRA, y la Federación Agraria Argentina. Las 4 declararon un paro patronal con bloqueos de ruta. La famosa mesa de enlace, aquí están las 4. La sociedad rural es la que concentra los intereses de la oligarquía argentina, no así CRA ni Coninagro, y mucho menos la Federación Agraria. La Federación Agraria nace del grito de Alcorta, es decir, una revolución de peones rurales, pero acá se juntaron con los patrones. Y miren lo que dice acá. Por lo tanto, que la sociedad rural, por errores de nuestra parte, haya conducido al conjunto, fue un hallazgo de dicha institución. Es decir, la sociedad rural conducía sectores que tal vez que eran contrarios, como la Federación Agraria, que debería ser, qué sé yo, nacional y popular, si quieren. Sin embargo, este escenario permitió conocer el rol que cumplió cada integrante del gobierno que participó en el conflicto. Por su función, el Ministerio de Economía tenía un protagonismo destacado, pero su protector, es decir, ¿quién protegía a la sociedad rural y a la mesa de enlace? Era el jefe de gabinete Alberto Fernández, que asumió el papel de comunicador y coordinación entre las áreas. Desde su desempeño como comunicador, Fernández había desarrollado una relación particular con Clarín. Tenía un respeto reverencial por Héctor Magnetti y consideraba que él y el grupo eran un factor de poder con el cual no había que confrontar, sino generar los mecanismos para que acompañaran al gobierno. Eso decía Alberto Fernández en el gobierno de Cristina en el 2008. Les digo porque hoy es presidente y cuando se escribió esto no era ni candidato a nada. Así que bueno. Naturalmente nadie exacerbaba un conflicto sin necesidad. Clarín había tomado la decisión de debilitar el gobierno de la presidenta Cristina cuando se dio cuenta de que al final de su mandato volvería el presidente Kirchner. Y entonces se consolidaría un proyecto que no lo tenía Magneto como actor relevante. Por ese motivo, Clarín se pone a la vanguardia de la confrontación con el gobierno por el conflicto de la resolución 125, a tal punto que sus periodistas, más que redactores, parecían cronistas de guerra que describían acciones bélicas. Bueno, ¿están aburridos? ¿Me meto con la clase o sigo con hasta el final? Son pocas páginas. Pero si están aburridos no sigo. Si no, si quieren ver momentos reveladores de Alberto Fernández, sigo. ¿Qué me dicen? Decilo, Alberto. ¿Estás emocionado? Pero me pasa que no puedo leer tanto. No puedo leer tanto. Creo que viene acá. Leo hasta acá. Y si no va, no va. ¿Está bien? En cuanto a mi actuación, me invitaban a las reuniones cuando habían finalizado. Habla Moreno. Concurría pero no participaba. Tenía órdenes precisas de la presidenta de escuchar y no opinar. O sea, no podía opinar sobre lo que pasaba. Cuando salía de las reuniones, los referentes de las organizaciones del campo ya estaban denunciando en los medios de comunicación que mi presencia había perturbado el encuentro e impedido consensuar acuerdos. Esta estrategia solamente podía ser pergeñada por una persona, Alberto Fernández, quien torpemente hizo que se fuera descubriendo su juego a medida que el conflicto se agudizaba. Cuando le explicaba a la presidenta que había seguido sus instrucciones de no emitir palabra previa recriminación, ella se desconcertaba porque tenía el informe del jefe de gabinete y del ministro de Economía sobre el desarrollo de una reunión que obviamente contradecía mi versión. Como espacio negociador y en la medida en que se estaba desabasteciendo el mercado interno, se decidió, escuchen esto, se decidió restringir las exportaciones de algunos productos, entre ellos el trigo, como hoy la carne. Vieron que se decidió suspender por 30 días la exportación de carne. ¿Para qué? Bueno, acá el gobierno dice sentarse a negociar. El tema es que lo que buscan es que, por supuesto, baje el precio de la carne del consumo popular. Es el mismo problema que tuvimos toda la vida. Si en las negociaciones estaban en nuestro propio seno, por un lado Alberto Fernández, operador estrella de Clarín, a las órdenes del grupo, y por el otro lado Cristina, asesorada por el expresidente, resguardando el interés nacional y el bien común, lógicamente las negociaciones eran muy complejas. Y esto quedó claro cuando el gobierno decidió, en un acto de conciliación política, abrir las exportaciones de trigo
para descomprimir la situación. Es decir, dejarles exportar, descomprimamos la situación, bajemos la tensión y sentémonos a charlar. La Secretaría de Comercio organizó con los exportadores el abastecimiento de 500.000 toneladas mensuales, Los molinos harineros dieron su aprobación. En ese momento se tomó la decisión de que Argentina volviera al mercado internacional, convocó a Alberto Fernández para comunicarle la decisión. En su carácter de jefe de negociación, solicitó ser el mismo quien anunciara al sector que el gobierno reabriría las exportaciones de trigo. Según este acuerdo, bueno, La presidenta consideró el pedido de Alberto Fernández y le preguntó, ¿cómo lo vas a hacer? Dijo, ¿cómo vas a hacer el anuncio? Los voy a citar a mi despacho esta noche, respondió Alberto Fernández. Entonces intervine y le pregunté, ¿cómo? ¿Los vas a citar a todos juntos? Lo lógico sería citarlos por separado. No te metas, respondió él. Los voy a citar a todos juntos porque así lo tengo arreglado. El que sabe negociar soy yo. No es tu rol opinar sobre cómo llevar las negociaciones. La presidenta lo miró y le dijo, Alberto, me parece que Moreno tiene razón. ¿Por qué no los citas por separado? Él insistió. Cristina, quédate tranquila. Yo tengo todo arreglado, van a venir los 4, está bien encaminado. La presidenta me dirigió la mirada diciendo, bueno, si él está negociando, hay que respetar su estrategia, que continúe. Y esa noche las 4 entidades concurrieron al despacho de Alberto Fernández. Se les dio a conocer que se concedía una de sus demandas, abrir las exportaciones de trigo, pero a la salida de reunión en la explanada de la Casa de Gobierno, las 4 entidades, Bussi de Federación Agraria, Violcati de la Sociedad Rural, Gareto por Coninagro y Rubén Ferrero por CRA, informaron al pueblo argentino que acababan de conformar la mesa de enlace. O sea, más allá de que los citó a todos y les concedió una medida que estaban esperando, igual hicieron la mesa de enlace enfrente de la Casa de Gobierno anunciando la confrontación. En ese momento tomé conciencia del rol que jugó Alberto Fernández. No era casualidad que a pesar de haberle concedido una de sus demandas para luego continuar con una ardua negociación, el conflicto no hubiera disminuido, sino que se agudizó. Y bueno, no sigo. Solo quiero decir que, para terminar con esto que no tiene nada que ver con la clase, el endeudamiento que dejó el gobierno anterior hace que el ministro de Economía, pensaba yo hoy, para mí, necesite los dólares. Entonces no pueden prohibir las exportaciones de carne. Entonces están ahí en la ambivalencia. ¿Prohibimos las exportaciones o dejamos las exportaciones? Porque hay vencimientos que pagar y mantener las cuentas equilibradas para la emisión y la mar en coche. Si las prohíben, entran en un conflicto con el frente externo y después vienen otro tipo de problemas. Si las permiten, suben los precios y la gente no puede consumir y la población y la gente es cada vez más pobre y no puede comer y se generan también muchos problemas. Entonces yo pensaba, si nos hubiesen dejado menos endeudamiento, sería mucho más fácil negociar porque tendría el gobierno más herramientas también. Podría decir, se cierran las exportaciones y me importa un pepino, porque igual no tengo problemas en el frente externo y puedo aguantar la situación. Pero está como atado de pies y manos. No sé si ustedes lo ven así. No sé cómo lo ven, tal vez no lo ven. La negociación es súper compleja. Y tampoco sirve confrontar tanto, ¿no es cierto? Porque los poderosos que pueden abastecer el mercado de carne pueden desabastecerlo también, lo cual generaría también mayores perjuicios. Imagínense si no hay carne no solo para todos, sino para unos pocos, pero que son muy intensos. Le echarían la culpa al gobierno. Conclusión, más allá de lo que dice Moreno, yo no sé qué habría que hacer en este momento. No tengo la solución. No sé cómo lo piensan ustedes, tal vez no lo piensan. Tal vez están pensando en sus cosas de todos los días. Pero hoy hay una reunión por el conflicto de la carne. Puede ser una mega escalada de conflictiva. Ya vieron que hay un lockout como en la época del campo. ¿O no? Y cuando leí este libro en el 2017, entendí que este tipo Moreno siempre iba a estar en contra del gobierno. Vieron que abrió una agrupación aparte, que bueno, ahora está en cualquiera.
se juntó con cualquiera, es un desastre. Pero sí está bueno para entender los roles de cada uno dentro de un gobierno. ¿Vos qué me trajeron? ¿Alguien me trajo algo? Yo encontré Sí. la causa, que era lo que faltaba. ¿Y la leíste? Sí, pero no es la causa en sí, o sea, no encontré un documento que sea la causa. ¿El fallo? El fallo sí, el fallo lo leí la clase pasada. No, no leíste el fallo. Si ni Sí, siquiera tenía el fallo. No, bueno, yo no me enteré. Sí, era el fallo lo que estaba leyendo. Toda la información que tenía era del fallo. No, no puede ser, si ni siquiera. A ver, pasar el link del fallo. El link del fallo, a ver, hoy no lo tengo. ¿Y cómo? No No, si lo no lo vi la tengo. vez pasada. No, si había Delfina, si ¿Qué? hubiese habido un fallo, yo habría ido a las partes, en conflicto, Y yo todo. busqué, y fue lo que hicimos. ¿Te acordás que tenía el PowerPoint? Y te dije, acá Sí. están las partes. Y te dije, yo arranqué a partir del fallo. Pues, pues encontré el fallo. Eso me acuerdo, pero no me acuerdo de haberlo leído. Bueno, que vayan los chicos que tienen que presentar y yo después te Dale, mando el dale. ¿Quién fallo. más? Vamos. Yo, profe, la clase pasada no presenté porque era el mismo que Delphi, la noticia de la privatización, pero busqué uno nuevo. Pará, ¿de la judicialización del aborto? No del aborto, de la interrupción legal del embarazo, o esa no era otra. No. ¿Cuál? El ¿El de de Cristina? privatización de Cota No, esa. Salguero, todo Lo eso. mismo. ¿Y por qué no hablaste? No, porque yo era un desastre. Delphi trajo un PowerPoint, yo era cualquier cosa. Pero armé uno Bueno, para. pero completá lo mío. Bueno, No, pero pero hubieses no. hablado, Franco, no pasa nada. No, me da cosa. Buah, pero No, ¿cómo no va a dar busqué cosas? otro nuevo. Está bueno igual. Es largo. No, no es Bueno, largo, dale, a pero. ver, Pero presenta, como que está Franco. cerrado, como que empezó y se cerró hace unos meses. A ver, Se dale. derogó. ¿Qué tenés para mostrarnos? Tengo una presentación, ¿querés que presente? Tengo un PowerPoint, ¿qué hice? Por supuesto, vamos, presente todo, vamos. Bueno, Chicos, quiero que sepan que cuando yo les digo las cosas, yo leo cualquier cosa que se me ocurre leer en el momento. Nada con pretensiones de verdad, no les tomo nada de todo esto. Olvídense, presenten con hice, ganas, charlen. hice Estamos un para aprender. PowerPoint, Sí. no sé si se va a ver, a ver, tengo un Word largo con todo un análisis. Pará. A ver. Una ventana. Si no podés, me lo pasás, yo lo comparto. Voy a decir, compartirlo. Pásamelo. El Power, pará, ahí va. Y ahí Delfina ve un chat tuyo mientras estamos hablando. Porque. Pásamelo por acá, por donde quieras, por chat. Sí, ahí lo paso por el grupo. Porque. Pará, no hay WhatsApp web. WhatsApp web, vamos. Este es en teoría. Sí. Che, Hernán no está. Ah, sí, está. No, no es ¿Cómo? tampoco. Ahí lo mandé. Ahí lo abro. Derecho PPT. PPX, no sé cómo se llama. Pepe. Espera. Presentar. Ese. S. Está medio así nomás. Pero. Está. Modificación de la ley de migración. Ah, me acuerdo. Esto del Sí. DNU que Yo procedía extranjero. supuse que lo ibas a Sí, conocer aparte. sí. Y dije, menos mal, así no hablo todo yo. Menos mal. No, tanto no sé. Bueno, hay un No, yo DNU. Está tampoco, bien. son muchas cosas. Y me A ver, que costó. lo voy mirando mientras con usted. Veo que hay un DNU de Macri, porque es del 2017. Ya eso lo Sí, entienden, ¿no? Que sí. modifica la Ley Nacional de Migraciones. ¿Puede un Es DNU modificar una ley? ¿Qué dicen? poder En puede, la, en la jerarquía, sí, lamentablemente puede, lo tiene que convalidar el Congreso. pero no fue así. Claro. O sea, No, si el Congreso no dice nada, queda válido. por eso. Modificó todos los Eso. artículos que permite acelerar procesos de expulsión de migrantes con antecedentes y controles más estrictos en síntesis. O sea que Me todos esos fijé, artículos claro. se sintetizan en este espíritu, Sí, vamos a porque, decir. a ver, entré al DNU, que es un Mm, choclo, y sí. me fijé todos los artículos se modifican. La foto de Y Macri haciendo un corazón es muy sugestiva.
que Sí. es una manzana, ¿no? Esa es el meme de te quiero con todo mi tomate. Muy bueno. Bueno, la ley era salió en la presidencia de Néstor en 2004. Sí, Y, porque Néstor tuvo como un proyecto, apenas asume, darle documento a todos. y Fue una nacionalización masiva. En 2018, la Sala 5 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal considera inconstitucional al DNU. ¿Por qué? Porque es un DNU y no una ley a través del Congreso y porque no respeta los derechos humanos de los extranjera. extranjeros. Bueno, Lo que les quería decir de esto es lo siguiente. Esperen, pausa. Lo que les quiero decir de esto es, miren, el Congreso, perdón, la justicia en sus diferentes instancias, fueros, qué sé yo, cuando quiere dice que un DNU es inconstitucional y cuando quiere no lo dice. No hay una regla. Van a encontrar una infinidad de fallos que dicen que los DNU son legales y que el presidente tiene las facultades para hacerlo y que estamos en emergencia, y otra infinidad que va a decir viola la jerarquía de las normas, no fue ratificado por el Congreso, viola los derechos humanos. Estas decisiones se toman al calor de las relaciones de poder, de las circunstancias políticas, de la atmósfera que se recibe, de las tensiones y las presiones que van recibiendo los jueces, ¿entienden? Y no se puede analizar jurídica, ya lo hablamos 200 millones de veces, me imagino, no sé si con ustedes, pero yo lo digo, jurídicamente una resolución de un fallo que evidentemente tiene características o contenido, como sabemos, político, ¿no es cierto? ¿Está? Bueno, vuelvo entonces, Franco, te lo pongo en grande. Bien, sí, si querés pasa esa paso. diapo. A ver, lo de la síntesis, eso lo saqué de todos los diarios. Desde La Nación hasta Página 12 decían lo mismo. Ujú. Tengo 1000 links de las fuentes. Bueno, el denunciante, El denunciante. ¿Quién es el denunciante? bueno, el CELS. Bueno, Junto, pero pará. Técnicamente es, anoten, por si no saben, el que tiene legitimación activa. ¿Entienden? Eso, cuando hablamos de legitimación activa, es quién es el actor que impulsa la acción. En este caso, el CELS. Digo para que. sí, Bueno, dale, seguí. que era, bueno, el CAREF, el COPADI también, como que eran organizaciones amigas del CELS, que el presidente, creo que no es más ahora, era Berbitsky. Exactamente. Lo que me llamó la atención, porque bueno. No, pero hace años que fue hasta Sí, ahora. sí, Hasta que, del 2000. Pero allá mi viejo me dijo que renunció hace poco. No sé. claro, por el problema de la vacunación VIP. Ah, claro, es verdad, es verdad, Pero es verdad. Sí, 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 ese es el sí. referente del CELS. Siempre lo fue. Sí, sí, sí. ¿A vos te llama la atención? Para mí no. Cuando decís CELS, decís Horacio Gruisky, es automático la Sí, sí, asociación. sí. Bueno, primero, el fallo que más o menos analicé, fue el de segunda instancia. El de primera instancia fue un fallo de Marinelli que convalidó el decreto, en síntesis. O sea, lo que estás diciendo acá es que en primera instancia la resolución es favorable Mm, a el decreto. El sí, fallo es de octubre de 2017. Uno tiene que pensar que es favorable, entre comillas, a la posición del gobierno de ese entonces, que es quien había sancionado el decreto, ¿no es cierto? sí. Entonces el juez Ernesto Marinelli estaría, digamos, avalando, en este caso, la decisión del gobierno respecto de su DNU que modificaba la ley. ¿Está? ¿Digo bien? Ah, No te escucho un pirulo. sí, está Ah, bien. bien. Seguí. Ahora, bueno, nada. Se apela y esto fue el núcleo, digamos, de lo que investigué, que en el marzo del 2018 se se apela, no me acuerdo, ¿puedes pasarla de a poco? Puedo. Ya está, ya está. Ay, ¿era esa? Pará. Mi- Ah, no, claro, no, no dije nada, no dije nada, no dije nada. Se apela a la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Claro, me no me gustaría que acordaba. digas, más que se apela, la parte actora, CELS,
Caref, Copadi, apelan Apela, sí, porque sí, porque no están ellos, de acuerdo con la decisión del fallo de primera instancia. sí, sí, Los camaristas son los jueces de la Cámara Contencioso Administrativa que está por encima del juez de primera instancia. exacto. Estos son Federiani, Alemani y Tracy. Sí, el tema de lo político, a ver, busqué los tres, de Alemán y no encontré, pero Treasi me dio gracia porque Treasi y el otro, Federiani, Mm. principalmente que encontré un fallo que habían, el año pasado habían fallado en contra de Macri y Larreta por una cuestión de Costa Salguero, por unas tierras. No me acuerdo bien el tema, porque lo decía en La Nación y no te deja volver a entrar La Nación, porque tenés que Ajá, pagar. ok. Y bueno, principalmente dije, uy, votan bastante en contra de Macri y Larreta. Y también Treasi votó para que el diputado Ameri, no sé si se Sí, acuerdan, el diputeta, votó para que siga en el cargo. Treasi, ajá. uno de los pocos. Bueno, o sea, ya no sé si es un tinte político, o por lo menos uno. Eh, Este, Mirá, pero no quiero decir. Lo único que claro, encontré, a ver, vamos a decir esto. Es difícil. sí. Tampoco les pedí que lo hicieran. Me gusta la actitud, igual, Franco, porque es buena la actitud, digamos, la de querer saber. No vamos a poder sacar. Siempre sepamos que nuestras conclusiones son falsables, ¿no es cierto? Y nunca son verdaderas. Pero aún así tenemos pocos elementos de juicio. Pero la actitud es el camino, digamos, este que estás teniendo. Es decir, ¿cómo seguiría una investigación de este tipo? Y entrevistar a los jueces, ver el recorrido, todo, ¿no? ¿Para qué? Para armarte una idea. No tenemos muchos elementos. Así que lo dejamos ahí, pero es válido, digamos, querer hacerlo, porque de eso se trata, ¿no es cierto? Estas ciencias sociales. Dale, seguí. Bueno, ¿dónde estaba? Bueno, y Acá, yendo vamos acá. sí, sí, Sí. yendo al fallo específicamente, fue unánime que se declaró inconstitucional, este, que bueno, refiere principalmente en esos tres puntos que marqué ahí, y después, bueno, Pero léelo, mira, yo lo puedo leer. sí, Dice, léelo. la sentencia que significa el fallo de segunda instancia que termina, digamos, de alguna manera, avalando la ley y anulando el decreto, eh, dice, digamos, en síntesis respecto de las violaciones del decreto, que los tiempos acotados del trámite de expulsión express, digamos, no dice qué, pero supongo que no pueden ser tan acotadas, me imagino yo, Ujú. que las retenciones preventivas de personas migrantes, o bueno, no dice qué, supongo que no estará bien que retengan preventivamente, digamos, que encarcelen o que de alguna manera limiten la circulación eh, de las personas de manera preventiva, porque es una violación a los derechos más elementales de las personas, y también supongo que hablaría del riesgo de que se conviertan en una detención arbitraria afectando el derecho a la unidad familiar, bueno, porque separaban a las migrantes de sus familias. Esto es una política, perdón, que no es una política que viene no es elaborada por el propio Ministerio del Interior, sino que son políticas que vienen de otros países. Ustedes saben que el mayor país referente de esto es Estados Unidos, con los migrantes latinoamericanos que pasan por la frontera mexicana para llegar hasta Estados Unidos, correcto, que separan a los padres de sus familias, a las madres, a los chiquitos. También pasa en Lampedusa, con los migrantes que llegan desde el sur del norte africano y entran por Sicilia o no sé qué puerto de Italia, también Ceuta, España, por los turcos y los musulmanes que llegan a Alemania, digamos, casi que copiamos las políticas, ¿no es cierto? Sí, sobre el choque, a ver, el tema del decreto y todo, yo creo que fue, como dijiste, más de un, ay, ¿cómo decirlo? De una nueva política que trae el Estado de Macri, ¿no? Me hizo acordar de Estados Unidos, esto de las organizaciones, tipo, no sé, Black Lives Exacto. Matters, hablando sobre, no, qué mal, sobre estas políticas, sobre los inmigrantes, digamos, no sé, el CELSI,
No, y Tengo también un sobre comunicado. todo, Sí. sí, debe estar bueno el contenido, digamos, de la demanda, porque debe citar un montón de doctrina internacional, me imagino que debe hablar de las ONG, que Sí, sí. van generando este tipo de políticas y armando un contexto, se va poniendo como tema de agenda, después es reapropiado por las agrupaciones políticas y los medios para que sea un tema de campaña. Esto es, bueno, un movimiento, digamos. Y te leo acá lo que pusiste acá de la página 43 del fallo. Dice Sí. que el decreto establece una serie de restricciones al derecho al debido proceso que no se compadecen, ¿así dice, no se compadecen? Bueno, yo diría que se corresponden, con los fines que declara perseguir a la norma, que bueno, serían justamente contrarios, ¿no? La norma debe tener un espíritu y el decreto debe ir en el espíritu contrario. Se advierte que las medidas que constituyen el objeto del acto no guardan proporcionalidad ni razonabilidad con los fines que se pretende alcanzar. Esto se refiere al artículo 28 de la Constitución, ya que está, noten, que se llama principio de razonabilidad, que tiene que ver con que cuando uno intenta tomar una medida que en su aplicación termina siendo más restrictiva de lo que la medida pedía, es como que no es razonable, ¿entienden? Si vos querés ampliar un derecho y en la ejecución de la ley lo que terminás haciendo es restringirle el de ese derecho, es totalmente irrazonable. ¿Entienden lo que digo? No quiero poner ejemplos, pero entonces eso es lo que están diciendo respecto del decreto y la ley. Porque la ley dictada en el 2004 tiene un espíritu y el decreto es seguramente literalmente opuesto en su espíritu. Es el sentido contrario. ¿Digo bien, Franco? Y dice, no se dice que compadecen, ¿eh? Lo chequeé. O sea, lo No, saqué no, te del creo, te fallo. creo, lo habrá citado tal textual, Sí, pero sí. bueno, A ver, tengo un Word con todo, un montón de páginas del fallo analizando tampoco. Si no, tiende a ser aburrido. Nada, hice una síntesis del fallo y ya está está. bien, acá lo veo. Y en Bueno, marzo del en marzo 2021, del sí, dale. 2021 se deroga, que es un control del Ejecutivo sobre el Ejecutivo, que es el decreto 138/2021. Ahí puse el link y todo. Pará. No Sí, pongamos perdón. control del Ejecutivo sobre el Ejecutivo, porque vamos a dejar la palabra control solo para el control de constitucionalidad. Sí, ya sabía que me ibas a decir eso. Y entonces, No sé. no es que está mal, pero tampoco es un control, porque ya no está más el gobierno anterior, está el nuevo y las leyes y los decretos se derogan por el simple hecho de que haya nueva legislación que se contrapone a la anterior. Entonces lo que hay simplemente es un nuevo decreto que deroga el anterior, ya sea explícitamente, cuando lo dice, por este decreto se deroga el decreto tal, o cuando lo hace implícitamente, tomando decisiones contrarias a la que la ley anterior o el decreto, la norma indicaba. Entonces no es que hay un control, sino directamente un cambio de política pública. Ujú. ¿Está bien? Sí, sí, tienes razón. Pero bueno, igual la idea la entendí, está Sí. clarísimo. Lo que hace en marzo del 2021 es, de alguna manera, zanjar la cuestión. Nunca se termina, porque puede venir otro gobierno, otra ley, otro fallo, que revierta las cosas. Ahora, la pregunta que te hago que no veo acá, ¿cuáles son los efectos de la decisión? ¿Qué decisión, perdón? ¿La del Porque DNU? vos acá pones la decisión administrativa, cuando decís acá la decisión administrativa, estás hablando del decreto de 138/2021. No, ese es de... Eso es una parte del fallo que hablaba de la decisión del decreto de Macri. No, esa es de una... no, ahí quise poner algo sobre el CELS, sobre esto de lo político, de lo que hablabas. Eso es un comunicado del CELS, en su página lo saqué, Ajá. que habla de... Pará, no me acuerdo dónde saqué eso. Bueno, no importa, lo leo. La decisión administrativa habilitó la continuación de los trámites de expulsión sumarísimos que inauguró sin condición alguna de lo que puedan estar Ya me acuerdo. atravesando las personas migrantes que residen en Argentina. No, lo que está diciendo acá el CELS es que el decreto de Macri Siguió lo en que hizo fue acelerar los trámites de expulsión, ¿no? No, ese era un comunicado que había sacado en el 2020 finales, pero a ver, esto lo quise poner porque por esto de lo político que habías comentado, no sé por qué me enrosqué tanto en eso, pero que era un comunicado que había sacado el CELS que decía, bueno, se sigue estando el DNU de Macri.
Y esto fue como un pedido del CELS al Poder Ejecutivo de que, o que la Corte Suprema ratifique la decisión o que el Ejecutivo haga algo. El tema que yo cuando leía la página, igual es re obvio que el CELS es anti-Macri, pero bueno, que a Macri, digamos, en las notas directamente lo tildaban de xenófobo y Alberto Fernández ni lo nombraron. O sea, reitero, es re obvio que son es un tinte político, pero lo hice simplemente para, qué sé yo, remarcar. No, está correcto. Todo, chicos, sin ponerse mal, por decirlo, todo, estamos hablando de la política. O sea, no hay cosas acá que no sean políticas. De política económica, cultural, de acá migratoria, y siempre hay posicionamientos. Y detrás pueden haber intereses económicos, y a veces no. No importa, no, sin problema. Es de esto es de lo que hablamos. Sí, claramente el CELS es una organización contraria, digamos, al gobierno como el de Macri. No tengan dudas. Y la causa, como todas las causas, tienen, digamos, intereses políticos, en este caso tiene que ver con la política migratoria. Lo que pedía el CELS, miren, acá Franco, donde más o menos, no te sé si titubeaste, pero que me gustaría ahondar, es en esto último que dijiste. Tal vez te metiste por esto, pero no lo dijiste. Vuelvo a preguntar, ¿cuáles son los efectos de la sentencia de la Cámara? ¿Entienden la pregunta? Yo no lo estoy leyendo. Para saberlo, deberíamos leer los argumentos de la sentencia. Pero el CELS, si se presenta y no tiene un derecho subjetivo lesionado, ¿qué significa un derecho subjetivo lesionado? El CELS no es una persona humana que está en la frontera, digamos, de Formosa en la triple frontera y que está siendo detenida por un gendarme. El CELS es una organización, correcto, una fundación, una persona jurídica. Entonces, habría que ver ahí bien cómo se legitimó la persona, la posible actuación del CELS. ¿Entienden esto? Y tampoco estoy leyendo qué tipo de acción presentó el CELS para que el juez de primera instancia tome la causa. Porque en general, si no me entienden, por favor, pregúntenme, en general hay que tener un derecho subjetivo lesionado. Yo quiero creer que no fue un amparo, porque el amparo lo presentan las personas que necesitan ser amparadas. Y que puede haber sido otro tipo de causa, así se lo llama, otro tipo de proceso. Por ejemplo, hay uno que se llama acción declarativa de certeza. Necesito que se expidan sobre este decreto, por ejemplo. Y no tiene que afectar directamente a alguien o más o menos. El efecto, no sé para quién es, lo digo sin saber, no desconozco. ¿Por qué? Porque no estoy leyendo la sentencia, pero uno tendería a pensar, escuchen lo que voy a decir ahora, por favor, no se pierdan. Cuando el CELS pide al final de todo que el gobierno tenga un gesto y que repare, y el gobierno termina sancionando un decreto, ese 138/2021, que repara el anterior, es porque se ve que el efecto de la sentencia no es tan amplio como las organizaciones están pretendiendo a partir de la resolución de la Cámara. En cambio, el decreto sí definitivamente y sin lugar a dudas tiene un efecto derogatorio sobre el anterior y por lo tanto efectos generales. ¿Esto qué significa? Que tal vez, más allá de la sentencia de Cámara, que puede tener cierta amplitud, el decreto de Macri seguía vigente y tal vez no estaba vigente para algunos, para las partes en conflicto, para aquellos que se presentan y lo piden, pero no una derogación total. Y con el decreto del Poder Ejecutivo, el 138/21, que deroga el del 2017, 70 del 17, sí se zanja la cuestión. Y ahí es a lo que vos hablabas, Franco, cuando decías se cerró el tema. ¿Me entendés lo que digo? Sí, sí. ¿Entienden a qué voy? ¿Sí o no? Y esto es un tema fundamental que tiene que ver con que el control de constitucionalidad, al no tener una legislación clara en Argentina en la actualidad, el control federal, hace que el efecto que es para las partes y que muchas veces no lo es, genere confusión.
y sea una especie de híbrido. Pero miren, ahora les voy a poner otro caso yo, para que ustedes lo puedan advertir. Por ejemplo, cuando alguien se presenta para que no suban las tarifas, y la justicia en la primera instancia, en Calamuchita, dice que no suban las tarifas. La gente, y Edesur te manda la boleta con el aumento de la tarifa. ¿Qué tenés que hacer? Y sale, por ejemplo, el ministro de Energía y dice en C5N, no paguen las tarifas. Y decís, pero me llegó un aviso de corte por abajo de la puerta. No, pero un juez de Calamuchita dice tal cosa. Y le escuché ese 5 horas al ministro, pero me está llegando, pero me vinieron a cortar la luz igual. ¿Qué hago? ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, lo que pasa es que el control, al no tener una legislación clara, genera todo este tipo de incertidumbre y confusión. ¿Entendieron todo esto que acabo de decir? Todo esto pasa muy seguido. Pasó con el gas. Estoy dando ejemplos que pasaron, ¿eh? Pasó con el gas, pasó con la luz, está pasando con las tarifas de cable. Ahora. ¿Charlamos de las tarifas de cable la vez pasada o no? Ah, lo charlamos, pero yo no me acuerdo. Claro que le leí el temita este. Entonces te sale López del ENACOM. No, no paguen. Sí, pero me vino el aviso de corte de Telecentro. ¿Qué hago? ¿Pago o no pago? No, no, vamos a ir a apretarlos. Bueno, sí, pero no tengo más servicio. Bueno, pagá y después reclamá y hacé una acción vos solo. O sea, todo esto es producto de que no solo no hay una política definitiva, sino que el control tampoco soluciona el tema. ¿Podría solucionarlo? Sí, podría solucionarlo. ¿Cómo? Bueno, modificando el mecanismo de control y estableciendo parámetros precisos respecto del alcance de las sentencias. ¿Entendieron? Por ejemplo, un tribunal constitucional que diga, tiene efectos generales. A partir de ahora se publica en el boletín oficial. ¿Qué significa que tiene efectos generales? Se deroga, se anula. No es lo mismo derogar o anular. ¿Hablamos de derogación o anulación? Sí, me parece que hablamos cuando hablamos de las leyes de obediencia de vida y punto final. No, no hablamos de las leyes de obediencia de vida y punto final. No hablamos de la... No, Creo que no. no te puedo creer. No, ¿no hablamos de la diferencia entre derogar y anular? No, digan, Me parece que sí, hablamos sobre eso. Sobre gracias, de qué Ricardo. forma se Estaba esperando terminó que digas algo. derogando la obediencia de vida en el 2004, ¿no? Claro, ya hablamos, sí. Busquen la clase. Bueno, bien, Franco, muy bien. Una Eh, cosita más. sí, sí, Era un amparo colectivo. No te quería cortar. excelente. Excelente intervención. Amparo colectivo. ¿Qué corno es amparo colectivo? Muy bueno. Sé que está en artículos 72. ¿Puede ser? No, artículo 43, que Me justo pifié. se confundió con la página 43 del fallo, pero no tiene nada que ver. El artículo 43 de la Constitución, en la reforma de 1994, reconoce la acción de amparo como una acción válida para pedir la inconstitucionalidad de las leyes. Tiré una bomba recién, yo sé, no la agarraron. Lo vuelvo a decir. En 1994, miren, les voy a hacer, este escenario es importante. Hay muchas acciones. ¿Qué son acciones? Como puertas de entrada, puertitas. Puertas de entrada al sistema judicial, al sistema de control. Entonces tengo la acción declarativa de certeza, la acción de habeas corpus, la acción no sé, de solicitud de devolución. Hay 1000 tipos de acciones de todo tipo, hay acciones específicas. La acción ejecutiva, la acción sumaria, no sé. Acciones que me permiten vehiculizar demandas y que están establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial. ¿Sí? ¿Correcto? O los códigos procesales, digamos, que le dan un marco regulatorio a las demandas y a través de las cuales los jueces, las juezas, los fiscales, las fiscalas tienen que basarse. La acción de amparo era la acción genérica que se utilizaba cuando no había una acción específica para el tipo de demanda que yo quería establecer. Entonces, al no tener ningún tipo de acción, bueno, vamos con la acción de amparo, que te ampara ante la violación flagrante de un derecho
inminente y sobre el cual necesito que cese esa violación de manera urgente e inmediata, expedita y rápida, todo eso. Y cuando no hay que probar muchas cosas, como que la lesión está a la vista, loco, me tienen acá encerrado en un calabozo, no puedo salir y no tengo nada que probar, estoy acá. Entonces, bueno, acción de amparo, ¿correcto? Las más famosas eran la habeas corpus, que tenía que ver con en la época de las desapariciones, no es que no haya ahora, pero que eran muy corrientes en el periodo del proceso, y uno pedía, digamos, a través de una acción de amparo, que aparezca el cuerpo de la persona y que entre en un régimen legal, digamos, de garantías. Si me están acusando por algo, que me acusen, pero tengo el derecho a la defensa, saber dónde estoy. Bueno, entonces era la acción de habeas corpus, que se traiga el cuerpo, eso es habeas corpus. Bueno, la acción de amparo tuvo sanción legal en el gobierno de Onganía, 1968. Ley 16.900. No traje la Constitución. 16.986. Bueno, pongan ahí ley de amparo. Si no te quiero buscar la Constitución, no quiero hacer pausa. Pero, ¿qué decía esa ley de Onganía? Prohibía, escuchen lo que voy a decir ahora, me están siguiendo porque vienen cosas que tienen que tomar, fijar. La ley de amparo de Onganía prohibía dentro de la legislación 16, lo dije bien, gracias Marcos, 16.986, no me falló el cerebro. Prohibía dentro de la propia legislación, en uno de sus incisos, creo que era el D de un artículo, el 3, no estoy seguro, no me acuerdo, pedir por la inconstitucionalidad de las leyes o de las normas. Es decir, vos podías interponer una acción de amparo, era una solicitud que hacían, digamos, en la relación de fuerzas, una acción de amparo sancionada por un gobierno militar es como raro. ¿Por qué? Porque es una garantía popular y vos no vas a darla, digamos, en el rol que defendés como militar. Pero la tensión indicaba otra cosa. Entonces la sanciona, pero es híbrida. Permite que cada uno pueda, que la gente pueda interponer acciones de amparo, pero no te permite pedir por la inconstitucionalidad. ¿Qué significa? Bueno, vos podés defenderte, pero no vamos a permitir que el juez o la jueza, en el marco de la causa, declare la inconstitucionalidad de la norma. Es decir, vamos a resguardar tus derechos, pero la norma va a seguir estando vigente. Si hay un decreto del Ejecutivo que establece tal o cual cosa y yo lo considero inconstitucional, bueno, y inició una acción de amparo, el juez no puede en la acción de amparo decir, este decreto es inconstitucional. No puede decirlo, está prohibido. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Por qué lo digo? Porque en el año 1994, cuando se sanciona la Constitución, en el artículo 43 de la Constitución, se reconoce la acción de amparo. Y cuando se reconoce la acción de amparo en la Constitución con jerarquía constitucional, se establece en la misma Constitución que en el marco de esa causa, el juez o la jueza interviniente podrán declarar la inconstitucionalidad de la norma en cuestión. ¿Qué significa esto? Que, bueno, por supuesto que implícitamente se está derogando la ley de amparo en ese artículo, en ese inciso que prohibía hacer esto que ahora se permite. ¿Está? Y a partir de ahí empiezan a haber un montón de amparos que declaran inconstitucionalidades. Y al mismo tiempo, ahora me meto con lo que dijo Franco, en ese mismo artículo 43, en el párrafo segundo o tercero, ya no me acuerdo, Franco, la Constitución permite un nuevo tipo de acción que se llama amparo o acción colectiva o de clase. ¿Qué significa? Que un grupo de personas con un interés común pueden ir a la justicia solicitando en conjunto, ¿sí?, ese tipo de medida. Se pensaba en su momento como acción, por ejemplo, que atente contra el medio ambiente y vivimos todos, el clásico, vivimos todos al lado del riachuelo, hay una fábrica que está tirando desechos tóxicos y contamina y por eso trae cáncer y todos los que vivimos al lado del riachuelo conformamos una agrupación o nos juntamos con firmas, ¿sí?, amigos del riachuelo, vecinos del riachuelo, y pedimos en una acción de amparo colectiva que la fábrica Pirulito Sociedad Anónima deje de tirar desechos y que además nos pague para la descontaminación y lo que Y si la acción tiene curso legal y el juez falla,
el efecto de la acción va a tener una generalidad más amplia. ¿Por qué? Y porque va a alcanzar a todos los vecinos amigos del riachuelo. ¿Me entienden en toda esta secuencia? Entonces, si presenta el CELS y las otras agrupaciones un amparo colectivo, significa que agrupa, digamos, la medida como intencionalidad a un grupo de personas y que el efecto es un poco más amplio, de un alcance más general. ¿Se entendió? ¿Se entiende? De hecho, la Constitución creo que dice acción de clase. Y yo cuando leí clase, automáticamente pensé, bueno, clase en términos capitalistas, trabajadores. No lo pensaba así, pero ¿por qué no? Un sindicato que presente una acción, ¿correcto? Que permita de alguna manera, qué sé yo, derogar un DNU, que regula algo del Código de Trabajo que va en contra de los derechos de los trabajadores y que tendría efectos generales para todos los miembros de esa actividad, por decir, que del sindicato, del gremio. Va. Todo esto, ¿se va entendiendo todo? Son todos problemitas con el control. ¿Alguien más tiene algo para presentar? Bueno, a ver quién quiere. Tengo dos. Tengo Ricardo Ahí y tengo voy, Marcos. ¿Tiramos la voy yo. monedita? Bueno, va Ricardo, dale. Se impuso. Banca. Banco. ¿Lo mando al WhatsApp o por acá? Donde quiera. Dale, ahí lo mando. Bueno, más o menos es un conflicto que tiene que ver con territorio, conflicto y territorio, en Ujú. Neuquén, en la Sí. parte de Villa Pehuen, en el lago Aluminé. Un fallo que, bueno, hubo un... Ahí lo mandé. Esa es la nota. Bueno, me escucho. Villa Pehuen. Ahí está. Sí. Y ahora mando el fallo. Los El fallo. Casi mapuches. presento eso también. ¿Cómo? Casi presento eso también. Está muy bueno el fallo porque, nada, disputa absolutamente toda la Constitución. Lo que está pasando acá claramente es que ya hay un fallo de corte. ¿Ven? Sí. No sé qué establece, no sé sobre qué medida, ahora nos vas a contar. Ujú. Pero ¿cuál es el problema? Que no se cumple. Ah, totalmente, sí. Hace poco volvieron a hacer el reclamo, pero bueno, ahí Esto es el fallo como bandera. ¿Vieron? Tenés la Constitución como bandera, la ley como bandera, el fallo y el como fallo bandera. como bandera. Sí, Amigos del fallo, que se cumpla el fallo. claro, sí, sí, sí. Bueno, Bueno, contanos. el conflicto es así. En el 2004 se crea el gobernador de Neuquén, eh, hace un decreto de la creación del municipio de Villa Pehuen para crear un municipio ahí, para que haya elecciones libres en el municipio. Ujú. La comunidad mapuche catalán y la Confederación Indígena Neuquina declara como inconstitucional, no, inconstitucional no es la palabra, No, presenta una demanda. presenta una demanda, por eso, iba a decir eso, estaba buscando la palabra, Bien. presenta una demanda contra el decreto a través de ciertos antecedentes que aparecen en la Constitución neuquina, en la Constitución Nacional, basándose en esos antecedentes, ¿no? Uno es la ley, el artículo 75, incisos 17 y 22, el artículo 6 y 7, con el convenio 169 de la OIT y el artículo 23, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Básicamente lo que están pidiendo es que se les consulte a ellos Claro, sobre la creación de una villa turística en donde ellos viven, una cosa así. totalmente, claro. Lo que hicieron en criollo es crearles un comité parte de elección ahí, de toma de decisiones, dejando por Ujú. fuera el propio comité, el propio comité asambleario que tenían los mapuches en cierto territorio. Pero bueno, del 2004 a hoy, la disputa, que viene más o menos desde 1930, es una disputa entre territorios fiscales, territorios del ejército y territorios privados, digamos, que cada vez hay muchos menos fiscales y del Parque Nacional y muchos más privados. Pero bueno,
Esa es la disputa. Y corriendo de lado al territorio de los mapuches, dejándolos más cerca de la cordillera que más cerca del lago, digamos. Ya todo el lago está privatizado. Las cercanías del lago son territorios fiscales y del ejército, y las cercanías a la cordillera son solo de los mapuches. Ujú. Bueno, se llega este año, el 18 de abril, el 8 de abril 2000. Pero pará. Porque Perdón. acá yo estoy leyendo cosas. Primero, plantean la inconstitucionalidad porque no los consultaron. Y después dice, la demanda fue rechazada por el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén. Sí. Bueno, acá digamos algunas cosas. Bueno, Eh, bancame. por ejemplo, eh, cada provincia tiene una pequeña corte, ¿correcto? A Sí. través de su propio sistema judicial. Y las acciones, en general, empiezan y terminan en los tribunales de cada una de las provincias, ¿no es cierto? Lo que pasa que, miren lo que vamos a decir ahora, ya también lo dijimos, pero hay que aclararlo. Cuando una decisión de un tribunal de provincia, incluso o mismo la máxima instancia de la provincia, considera en dicha resolución que una medida, norma, ley provincial está por encima, escuchen lo que vamos a decir ahora, de una ley o tratado o norma federal, se habilita a aquellos que quieren peticionar a ir a hacerlo a la justicia federal, porque la justicia federal, que es elegida desde el gobierno federal, tiene que hacer, por decisión final, el control, ¿sí?, de la jerarquía de las normas, en teoría haciendo prevalecer el derecho federal por el provincial. Entonces, como la norma del Superior Tribunal de Neuquén, no, la decisión del Superior Tribunal de Neuquén es contraria a, en teoría, la Constitución, en los artículos 75, inciso 18, 23 y algunos más, es que, y acá vuelvo a la nota, dice acá, la procuradora, que en ese momento Gil Carbó, dictaminó que hay que hacer lugar al recurso extraordinario. ¿Ante quién? Bueno, ante la Corte Suprema, porque como ya habían hecho todo el recorrido los mapuches en la justicia de Neuquén, la única instancia que les quedaba era la Corte. Y la forma de llegar a la Corte se llama acción de recurso extraordinario. La procuradora, que era Gil Carbó, es la procuradora ante la Corte y es la que dice, antes de que la Corte falle, che, Corte, tienen que aceptar este caso y tienen que fallar, porque corresponde que así sea. Seguí ahora. ¿Te maté? No sé, yo le diría el fallo que está buenísimo. No, está perfecto, pero quiero decir, ¿cómo llegó la Corte a fallar? Sí, Porque, sí. ¿Cómo porque llegó a fallar si el no digo tribunal? esto, no entienden cómo el caso llega a la Corte. El caso llega a la Corte porque llegó hasta la máxima instancia de un tribunal provincial, ya no tienen más dónde ir, y la única instancia final es la Corte, que es la que revisa las resoluciones de las Cortes provinciales, cuando lo que se puso en vigencia es un derecho provincial por encima del orden federal. ¿Entienden esto? Sí. Me está olvidando el artículo 31 de la Constitución, que Ujú. dice en la jerarquía de las normas que la supremacía federal está por encima de la provincial. Y la forma de llegar se llama recurso extraordinario. Esa acción se llama recurso extraordinario, porque lo digo porque escucho muchas veces, se presentó ante la Corte un recurso extraordinario. Bueno, es la forma de llegar a la Corte. ¿Está lo que estoy diciendo? Sí. Bueno. ¿Y qué dice la Corte? Dice, por ello y conforme con lo dictaminado corresponde declarar procedente el recurso extraordinario, revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda en los términos procedentes. ¿Tenés el fallo? Sí, lo estoy leyendo. Y pásalo por acá, que lo pongo. No lo pasé. Perdón. No sé, tal vez sí yo no lo vi. Ahí lo pasé. Sí, lo Ah, pasé. bueno, lo agarro. No, bancame. Sí, lo pasé. Es el último. Estoy en la parte. ¿Cómo? Acá está, miren acá,
Comunidad Mapuche Catalán y Confederación Indígena Neuquina contra la provincia de Neuquén por una acción de inconstitucionalidad de la provincia. Ujú. Y acá está el año 8 de abril 2021, relativamente nuevo el fallo. Sí, sí. O sea, tardó bastante, digamos. Creo que en el 2016, no, sí, 2016, recién pasó en manos de la Corte. Y fíjense que el dictamen de la procuradora de Gis Cargo, que no está hace bastantes años, Claro, por eso. y no fallaba. Sí. Bueno, yo Fíjense creo que... lo que tardó la Corte en tomar el caso. Dictaminó la procuradora en el 2014 y lo tomó en el 2021 la Corte. Sí. Bueno. Bueno, no sé si el Príncipe lo tengo que leer. A mí me... No, léeme lo que estás leyendo. Ah, listo. Voy para ¿Qué eso. página? Dame 2 minutitos. Ya me perdí. La segunda página. Dale. Dice, declarar procedente el recurso extraordinario, revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda en los términos procedentes. Artículo 16 de la Ley 48. Admitir la validez de la creación del municipio de Villa Peuenia y de todos los actos jurídicos que celebraron sus autoridades y que generaron derechos y obligaciones de las más diversas índole, así como de los actos que continúen celebrando hasta tanto la provincia adecúe las normas impugnadas a la Constitución y a los instrumentos internacionales que garantizan los especiales derechos de participación de los pueblos indígenas. Condenar a la provincia de Neuquén a que, en un plazo razonable y en forma conjunta de las comunidades indígenas, establezcan una mesa de diálogo con las comunidades mapuche catalán y la Confederación Indígena Neuquina para que implementen la consulta que fuera omitida y diseñen mecanismos permanentes de comunicación y consulta para que los pueblos originarios puedan participar en la determinación de las políticas y decisiones municipales que lo involucren y adecúen de este modo la legislación en la materia a la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Este es un clásico de esta parte que dice acá. Condenar a la provincia de Neuquén, y acá, a que en un plazo razonable, a la Corte le encanta usar esta palabra, plazo razonable. Nadie sabe lo que es plazo razonable. Es un eufemismo para decir cuando quieran. Por eso la nota que traes, que dice, cumplan con el fallo, puntualmente con el inciso 3 del fallo, y háganos participar. Claro. ¿Digo bien o no? Sí. Ajá. ¿Algo más querés leer del fallo? Porque el fallo es largo, ¿eh? No, después está bueno, como, no sé si está bueno leerlo acá, pero como la exposición de cada uno de los... Y sí, igual acá está el recorrido, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén rechazó la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la comunidad mapuche, entonces vinieron a la Corte, consultaron, llegó acá, Sí. vamos a decidir, ¿ven? ¿Qué dijo el máximo tribunal? Así son los fallos. Sí, sí. Está bueno, yo como se me está yendo la hora, quiero que trabajemos otro, pero bueno, no quiero dejar que hable. Ricardo, ¿tenés muchas cosas más para decirme? No, ya estamos. Bueno, Marcos, no quiero no darte la palabra y dale, te la doy. Sí, yo había dado el fallo la clase pasada, no sé si se acuerda, Sí. sobre el señor que había presentado un habeas corpus para pasar para Brasil. Ah, sí, me acuerdo, el tema de... No me acuerdo. Bueno, ahora hice una presentación, lo busqué mejor. Te la puedo presentar. Bueno, presentalo. Ahí creo que se debería estar viendo. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, empiezo. Esta es la noticia del diario El Litoral, es un diario correntino. Acá está el número de expediente, la carátula y bueno, el spoiler del final, que es que la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, que es la segunda instancia, declara el DNU, la disposición 1175 de Dirección Nacional de Migraciones, inconstitucional, y también el DNU. Usted había dicho que hay un DNU nacional y luego hay disposiciones administrativas para abajo. Fíjense de esto, este detalle. La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes no es la Cámara de la provincia de Corrientes, es de la Justicia Federal. Lo vamos a ver después, pero lo aclaro por las dudas. Bueno,
La causa básicamente se resume a esto. El problema del demandante se llama Martín Lisi, en representación de sí mismo, es abogado, Ujú. porteño, que quiere viajar a Porto Alegre porque supuestamente ahí está su pareja. Sí. Y dice que no puede hacerlo por Ezeiza porque no tiene el dinero para hacerlo y que Ujú. quiere ir en auto desde Paso de los Libres, que está ahí. Y bueno, hay varios DNUs, están los DNU del año pasado y las prórrogas que cierran las fronteras que los prohíben. Ujú. Entonces Lisi presenta un habeas corpus, que el Ujú. habeas corpus, como mencionó usted, es algo que se presentaba a la dictadura, que es, no es un amparo, pero tiene un carácter similar, que lo que busca es, La libertad ambulatoria. claro, cuando, yo tengo acá la normativa, dice, artículo 3 de la ley 23098, dice que corresponderá el procedimiento de habeas corpus cuando se denuncie un acto de omisión de autoridad pública que implique limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente. Ujú. Ese va a ser un argumento del que se agarra el fiscal de primera instancia. Em, Ahora lo vamos a ver. Hay un par de cuestiones técnicas. En primer lugar, el habeas corpus se presenta cuando, como acabo de leer, no hay una orden escrita que prohíba la libertad ambulatoria, entonces de eso se va a agarrar el fiscal de primera instancia. Luego el DNU 437, que es el último, tiene vigencia hasta el 21 de mayo y Martín Lisi va a viajar el 29 de mayo. Entonces ahí hay una discordia. Después Martín Lisi viaja en mayo, pero vuelve creo que en agosto, según el fallo, que lo puedo mostrar si quiere. Y no pone justificación para ello. Y bueno, en su demanda pone que se le vulneran, Violaron todos esos artículos. claro, que son El 14 es la libertad de circular, 16 el de claro, la igualdad. El sí, 28 es el que les dije de la razonabilidad. Y el 33 no dice nada. ¿Por dice qué? que, Es el que se llama de los derechos implícitos. Dice, todos los derechos que no están mencionados en la Constitución, pero que aparezcan, los reconocemos igual. claro, Porque en el momento que se mencionó en el 1853, no sabíamos que íbamos a tener un derecho humano a la comunicación, por decir uno. Qué sé yo. claro. Va. Bueno, estos son los argumentos que plantea Lisi en su demanda. Ujú. Básicamente dice que los decretos no son razonables porque no argumentan que lo que quieren es bajar la transmisión internacional, pero sin embargo hay pasos permitidos, puedes viajar por Ezeiza y de otros dos aeropuertos que no recuerdo ahora mismo, que se le está violando, se lo está discriminando en base a cuestiones económicas. Dice que a la gente con plata le permiten viajar, que se puede pagar un pasaje en Ezeiza, pero él que no puede no viaja. Y tiene una frase muy graciosa en el fallo que dice que el DNU genera un trato desigual entre las personas que viajan por turismo a la ciudad de Miami y quienes como él necesitan cruzar de forma terrestre. Ujú. Que no sé qué tiene que ver Miami, pero está bien. Luego habla de la idoneidad de Paso de los Libres, dice que no solo es mejor económicamente para él, sino que no estaría compartiendo una cabina con 300 personas y eso lo haría, Más seguro. claro, sanitariamente. Y bueno, luego que le coaccionan su libertad individual ambulatoria y que le generan daños y perjuicios. eh, no recuerdo ahora bien las palabras exactas, pero dice que le genera dolor y angustia a la situación. Ujú. Eh, Estos son los argumentos que usa el fiscal y el juzgado federal de primera instancia. Primero dice que el habeas corpus no corresponde porque al haber una ley escrita, eh, la acción tendría que ver más con la constitucionalidad o no de la norma y no con un habeas corpus. Ujú. Luego con la fecha, porque dice el decreto 437 va hasta el 21 de mayo y Martín Lisi viaja el 29, así que no hay una normativa que a día de hoy le prohíba viajar. O sea, todos sabemos que probablemente se prorrogue ese decreto, pero Martín Pero Lisi, todavía no pasó. claro, y no lo pone en la demanda, o sea, no es un argumento que utilice, entonces no se lo responden. Ujú. Eh, Luego, el fiscal dice que si bien los derechos no pueden ser vulnerados, sí pueden ser temporalmente suspendidos en pos de un estado de emergencia mayor y que de todos modos su derecho no está siendo suspendido, sino que está siendo limitado, porque no es que no puede ir a Brasil, sino que tiene que ir por los Mecanismos que aeropuertos. establecen, sí. Claro, B6.
Ezeiza y los otros dos. Por eso se desestima en primera instancia la demanda. Y entonces apelan y van a la Cámara Federal de Apelaciones. Estos son los 3 jueces que firman el fallo de segunda instancia. Traté de buscar Ajá. información a ver si tenía algún fallo político y no encontré ninguno. Hay una cuestión interesante, que es que no se avisa a la Dirección General de Migraciones de que se apeló ni del fallo, no se enteran por el Facebook de Ramón Luis González, Muy bueno. que publica Menos el mal que hay fallo. Facebook. Sí. De hecho, la causa es privada, entonces no puedo acceder al expediente, pero como Ramón Luis González puso el fallo en Facebook, se circuló. Muy institucional todo. Todo muy institucional. Y traté de buscarlo para ver si podía chusmear su Facebook y ver su orientación política, pero hay muchos Luis González. Estuve un rato de largo y no encontré. Está bien, Eh, no pasa nada. lo que sí pude encontrar es que el gobernador de Corrientes es Gustavo Valdés, que es radical, y que está apelando a poco ir abriendo la circulación de Corrientes. Entonces, si pudiese encontrar un vínculo político entre los jueces y el gobernador, podría entrar en ese... Igualmente, el tema de la política no siempre se encuentra en un acto que ustedes adviertan eminentemente político, que tenga que ver con lo electoral o con una declaración respecto de una opción, una preferencia. La política tiene que ver con un montón de materias, ¿eh? Entonces puede haber decisiones que favorecen un grupo u otro, en diferentes tipos de conflictos, ¿correcto? Sí, en general, Paso de los Libres es una frontera que tiene muchos problemas de narcotráfico y vi que hay muchos Ujú. fallos al respecto. Mm. Entonces, puede ser que alguno esté sucio por ese lado, pero no encontré nada. Bueno, muy bueno lo de sucio. Para decirlo suave. Estos son más o menos los argumentos que usa la Cámara de Apelaciones. En primer lugar, dice que el DNU y la disposición administrativa de la Dirección Nacional de Migraciones cierran las fronteras para evitar la entrada de nuevas cepas. Y dice que como ya entraron nuevas cepas, eso ya no es vigente, así que podemos abrir las fronteras, no sé. En segundo lugar, dice que sobre la salida de Martín Lisi hacia Brasil, que eso no correspondería a un problema para la salud argentina, sino a lo sumo para la salud brasilera. Entonces Ajá. ahí falla el principio de razonabilidad. Pero después no habla sobre ese principio de razonabilidad sobre la vuelta de Martín Lisi, y dice que transportistas y tripulantes que tengan que ver con el comercio internacional pueden entrar y salir del país. Todo el Martín tiempo. Lisi, claro, Martín Lisi dice que sin ningún tipo de control, la Cámara dice que tiene que hacer una declaración jurada y un PCR negativo, y dice que Martín Lisi podría seguir ese protocolo y chau. Luego dicen que efectivamente, y finalmente dicen que efectivamente le coaccionan su libertad de movilidad en base a criterios discriminatorios económicos, y que deberían dejarlo pasar por Paso de los Libres. Libres. Y bueno, el último apartado me refiero a lo que mencioné ya, que es que la directora de Migraciones Nacional, Cariñano, dijo que a ellos nunca se los notificó que la demanda había sido apelada y Y que, que no les permitieron defenderse, digamos. bien. Y tampoco les notificaron del fallo, se enteraron por Facebook y nada, que les parece una barbarie institucional. Y bueno, en base a eso dice que va a pedir la nulidad del proceso. Porque bueno, según entiendo, los habeas corpus tienen una sola instancia de apelación. No, bueno, pero el caso puede claramente ir a la corte. Claro. Entonces van a ir por ahí, por la nulidad. Bueno, Marco, ¿estamos? Sí. Porque quiero decir unas cositas antes de que termine la clase, y me quedan 25 minutos, pero sí decir por lo menos que esta sentencia que trajo Marcos tiene claramente efectos para las partes. Acá se ve bien. Sí. No tiene mucha complicación. Si alguien quisiera hacer lo mismo de salir, debería hacer todo el mismo recorrido judicial que hizo este señor Lisi. ¿Entienden? El efecto es solo para él, no para los demás. No es que ahora, a partir de este fallo, todos pueden entrar y salir según lo que dice la Cámara Nacional de Apelaciones. Y además, tiene que vérselas con Migraciones Federal,
que ahí dijo que va a apelar y que está enojada. Bueno, Cariñano se llama. Sí, el tema es que sienta precedente, ¿verdad? O sea, cualquiera que No, sí, todo ¿no? sienta precedentes y hay otros precedentes y hay precedentes dando vuelta por todos lados. No, nunca es lineal. Ok. De hecho, bueno, si no tiene nada más para decirme, yo quiero decir algo, ¿puedo? O alguien quería decir algo y lo estoy prohibiendo y... No. ¿Vieron que les dejé el fallo Tomás? Vine. Lo voy a compartir, ¿les parece? Tenemos 25 minutos y bueno, vamos a utilizarlos para hablar de este fallo. En el mientras tanto les voy contando que es muy ilustrativo. A mí, yo no sé qué piensan de lo que estamos haciendo, pero yo lo veo muy positivo esto que estamos haciendo, de trabajar así, aunque ustedes pueden pensar que no, porque primero no hablo todo el tiempo. Y segundo, ay, estoy cansado de las notificaciones, no sé cómo sacar las notificaciones de Google, me tienen repodrido, bueno, perdón. Los aproxima de alguna manera los aproxima a ustedes a la lectura y cuando los aproxima a la lectura les permite, digamos, encontrarse con problemas que de la lectura teórica no habían advertido. Cuando se encuentran con un problema puntual, dicen, che, pero ¿cómo es esto? Y ahí en el cómo es esto es como que a ustedes les genera la inquietud de leer, ¿no es cierto? Y bueno, creo que es más fácil aprender así que aprender yo explicando y ustedes durmiéndose frente a la pantalla mientras yo hablo. Y ahora que, mientras digo todo esto, quiero ir al fallo. El fallo Tomás, ¿dónde corno está? Buen día, material para control. Buen día. Acá. ¿Quién es Tomás? Tomás es un diputado, ¿correcto? No sé de qué partido, ¿no? Creo que peronismo federal sería ahora, pero en el 2010 no sé si existía peronismo federal. Que se presenta ante un juez de Mendoza, ¿sí? Tomás Enrique contra el Estado Nacional en su conjunto, no es que es contra alguien puntual, sobre una acción de amparo. Es decir, el tema es muy genérico. Voy a hacer una cosa, a ver. Quiero ver cómo puedo hacer para sacar las notificaciones de Google. No, no puedo. Bueno. ¿Ustedes saben cómo hacer para sacar las notificaciones? No. Lo estoy buscando un minuto. Quiero La que no me verdad que avisen. no. No quiero que me avisen más nada. Creo que es este. No puedo. Encima no me permite. ¿Puedes creer? Tenés que tocar abajo a la derecha el Sí. cuadradito en la barra de búsqueda abajo. Sí, configuración de qué. El cuadradito de abajo a la derecha, en la esquina. ¿Acá este? Sí. Y ese que toqué, me trajo me trajo esta pantalla. Dice desactivado, mira, Google. Ok. Se va a cagar. Dejen. No quiero. Bueno, ¿qué pasó? Se sancionó la ley de medios, año 2010. No, 2009. Junio de 2009 es la ley de medios, no me acuerdo. ¿Conocen la ley de medios? Después la terminó derogando Macri por decreto. Sí, 2009, 2009. ley de medios. Es la ley 26.522. Esta ley tuvo un recorrido tremendo, fue una de las leyes, es como la 125 en algún sentido, ¿no? Fue muy importante, digamos, en la agenda. Apenas se sanciona, no nos importa acá tanto la ley, sino lo que pasó puntualmente con este fallo que tiene que ver con un tema de control. Apenas se sanciona, ¿qué pasa? Clarín no quiere que se aplique la ley en su conjunto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Bueno, utiliza como instrumento a un diputado que lo hace presentarse ante un juez para que el juez
en primera instancia, aplica una medida cautelar que invalide, escuchen lo que vamos a decir ahora, invalide la aplicación de toda la ley en su conjunto y que no entre en vigencia. ¿Está? La acción política es clara. Que no avance, digamos, el AFCA se llamaba en ese momento, el órgano de aplicación de la ley de medios, con el artículo más importante, que era la desmonopolización de los medios y el reagrupamiento o el desagrupamiento en varios grupos de medios distintos y no concentrados en unas solas manos. ¿Está? Entonces, este tipo, Thomas, es un diputado, no es un dueño de un medio. ¿Está? No tiene. De Mendoza le impulsó a Vila. Bueno, puede ser. Ni a Vila, ni al Grupo Telefónica, ni a DirecTV, ni a Clarín, ni a nadie de los grupos de medios, que son muchos, y yo no conozco tan bien, o más o menos, les interesa que se aplique la ley de medios. ¿Correcto? Me tienen repodeadas las notificaciones. Me van llegando por eso. Que la cuestión sometida, bueno, el caso llega a la Corte por apelación por parte del Estado Nacional del fallo de primera instancia del juez de Mendoza, que ¿qué hizo el juez de Mendoza? Le da la razón a este señor Enrique Thomas y dicta una medida cautelar que suspende la aplicación y vigencia de toda la ley de medios en todo el país, con efectos generales. ¿Se entendió? Lo cual es, dentro de lo que sea el control, un escándalo. El caso llega a la Corte, no vamos a explicar cómo, porque es el tema del Poder Judicial. Pero la demanda, el inciso 2 dice cómo llegó a la Corte. Siempre aparece la misma, la ley 48, antes la mencionaron, creo que Marco la mencionó, no lo vamos a leer, no vamos a leer ahora, pero bueno. Que la demanda de amparo fue promovida con el objeto de obtener un pronunciamiento judicial que restablezca los derechos de los que el actor dice ser titular en su doble condición de ciudadano interesado y diputado nacional, y que habrían sido lesionados durante el trámite parlamentario del proyecto de ley que luego fue sancionado con el número 26.522. Es decir, como Thomas es un diputado y no tiene un grupo, no tiene medios y no tiene muchos argumentos, va a la corte, va al juez de primera instancia, está todo arreglado esto, ¿no? Diciendo que va como ciudadano y como diputado. Esa es su doble condición. Es decir, esa es su forma de probar su legitimidad activa. Es decir, ¿qué es lo que te habilita a vos a pedir por la no aplicación de la ley? Bueno, que yo soy un ciudadano interesado y que yo soy un diputado nacional. Y en este doble argumento que yo tengo de diputado y ciudadano interesado, me presento. Porque digo que como diputado se me violaron algunos derechos y como ciudadano se me violaron otros derechos. ¿Me están siguiendo, no? Díganme que sí, porque yo solamente veo a Delfina Verdini, a Franco y a Marcos y al resto no los veo. Sí, sí. No sé si están, no Sí, están. sí. Bien. Bien. A tal Sí, estoy efecto, acá. ¿están ahí? Sí. Sí, profe. Bueno. A tal efecto insiste en que su legitimación. ¿Por qué les traigo este fallo? No tanto por la ley de medios, sino porque el fallo de corte utiliza todos los argumentos del control. A tal efecto insiste Thomas en que su legitimación activa, ¿qué significa? La capacidad de él de accionar, el control, se apoya en la afectación de sus intereses particulares en participar en la deliberación previa y en la sanción de esa norma. La Cámara admitió la legitimación, la Cámara significa la instancia anterior, admitió la legitimación del actor como afectado en base al artículo 43 de la Constitución, Ley Suprema de Pollo, ya que según dijo, se encuentran comprometidos derechos de incidencia colectiva relativos o generados por intereses individuales homogéneos. Es decir, para la Cámara lo que se encontraba, digamos, lesionado era un interés genérico, que no sé cuál sería,
y sería el artículo 43 que acabamos de explicar de las acciones colectivas. Es difícil probarlo, pero acá lo dice la Cámara. Bueno. Acá la Corte le va a decir en el inciso 4 que nadie puede ir como ciudadano a la justicia. ¿Está? Que no es una categoría válida la de ciudadano, todos somos ciudadanos. De hecho, yo también soy ciudadano y no comparto los argumentos de Thomas, sino que son opuestos. Entonces, no se puede pretender que uno, en su calidad de ciudadano, vaya a la justicia a defender la Constitución, de otros también que la quieren defender y que piensan distinto. ¿Se entiende esto que digo? Es muy complicado el tema de aceptar derechos de incidencia colectiva, tomando en consideración que puede haber otros que tengan distintos intereses y también pueden afectarlos. Entonces no me siento representado. La Corte le dice que la invocación de la calidad de ciudadano sin demostrar un perjuicio concreto es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma. Es decir, como ciudadano es muy poco, no es suficiente, te tiene que pasar algo concreto, te clavaron un cuchillo y te sale sangre, bien, eso te está pasando solo a vos, pero acá no. ¿Está lo que estoy diciendo? Y ahí la Corte dice, en efecto, hay que poner de manifiesto que la categoría de ciudadano es un concepto de notable generalidad y su comprobación en la mayoría de los casos no basta para demostrar la existencia de un interés especial, o directo, o inmediato, o concreto, o sustancial, que permita tener por configurado un caso contencioso. Es decir, acá no hay caso. ¿Eh? Es como que yo salga un día a la calle y diga, ¡ay, se está violando la Constitución, voy a ir a la justicia! No hay caso ahí. ¿Está? Bueno, la Corte dijo, dice la Corte, que es necesario que exista un caso o controversia que debe ser resuelto por el tribunal. Miren esto, la Corte acá dice algo que, por ejemplo, no hizo en el famoso fallo de hace una semana o dos, de que la Corte no resuelve en abstracto. La Corte tiene que resolver en concreto, tiene que estar pasando algo. Contrario a lo que hizo la Corte hace 2 semanas, que resolvió en abstracto. Pero bueno, la Corte hace lo que quiere. Tomamos este fallo porque es muy ilustrativo, que contradice un montón de otros fallos de la Corte, este mismo fallo. La Corte tiene fallos contradictorios a rolete. Bueno. La justicia nacional no procede de oficio y solo ejerce su jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida instancia de parte, que alguien me pida algo. ¿Está bien? Bueno, listo. Acá sigue con más argumentos del mismo tipo. ¿Está bien? Perdón, Sí. en cuanto a eso, yo porque busqué la ley de habeas corpus y el artículo 6 dice, los jueces podrán declarar de oficio en el caso concreto la inconstitucionalidad o sea, de oficio, Sí. cuando la limitación de la libertad se lleva a cabo por orden escrita de una autoridad que obra en virtud de un precepto legal contrario a la Constitución Nacional. Sí, es contrario a lo que dice acá, sí. O sea, Sí, sí, sí. no tiene sentido. Así leído como lo están leyendo, es tal cual, sí, contrario. Bueno. Después el punto 5. ¿Qué pasa cuando sos diputado y vas a la justicia como diputado? Hola, me presento a la justicia. ¿Y usted quién es? Yo soy diputado de la Nación, por eso vengo. ¿Y qué le dice acá la Corte? La legitimación de Enrique, fundada en su calidad o en su carácter de miembro integrante de la Cámara de Diputados, no es un tema que no hayamos tratado. Y acá la Corte menciona precedentes en donde ya habló de esto. Y dice, no confiere legitimación activa, acá pongan a Thomas, porque esto está citando un fallo anterior donde se habló de lo mismo, su invocada representación del pueblo con base en su calidad de diputado nacional que inviste. Es decir, usted no es diputado, o sea, no tiene como diputado la legitimidad para venir acá. Porque el ejercicio de la mencionada representación, diputado, encuentra su quicio constitucional, es decir, tiene lugar en el ámbito del Poder Legislativo para cuya integración en una de sus cámaras fue electo y en el terreno de las atribuciones dadas a ese poder y sus componentes por la Constitución Nacional y Reglamento del Congreso. Es decir, usted es diputado y como tal
puede ir al Congreso y votar leyes y deliberar y tener inmunidades y etcétera. Pero usted no es, porque es diputado, legitimado activo para venir a la justicia. Usted no es diputado cuando va al supermercado a comprar un sachet de leche. Hola, yo soy diputado de la Nación. Bueno, a mí no me saquen la chapa acá, porque acá sos una consumidora igual que el resto y haga la cola. Entonces lo mismo le está diciendo acá para ir a la justicia. Usted no es diputada o diputado y como tal puede venir a la justicia. Porque usted es diputado en el Congreso bajo las atribuciones que tiene en esa Cámara y con los reglamentos de esa Cámara. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? ¿Por qué digo esto? Porque en otros países sí se les permite, y ya lo charlamos, a los diputados ir a la justicia en determinados casos específicos. ¿Está? Pero acá no. Pero podría pasar. Podríamos tener un sistema de control en el que le permita a los diputados, una agrupación X de diputados, una cantidad, un porcentaje, ir a la justicia para solicitar algo y tener legitimidad activa. Podría pasar, solo que no lo tenemos legislado. ¿Está bien? Pero podría darse, habría que cambiar el control. Así es en Brasil, así es en México. Creo que ya se los mencioné, si no me acuerdo, creo que sí. Bueno, y en un momento le dice, esperen, de lo expuesto, acá, surge que el legislador no tiene legitimación activa. Miren esto, no tiene legitimación activa Tomás cuando lo que trae a consideración del tribunal es la reedición de un debate que ha perdido en el seno del Poder Legislativo por el juego de las mayorías y minorías respectivas. Si usted perdió el debate porque su grupo al que representaba no obtuvo, digamos, lo que buscaba en el Parlamento, no puede venir acá a reeditar ese debate que ya perdió en su calidad de diputado con legitimación activa. Ya está, se debatió en el Parlamento, perdió en el Parlamento, se terminó ahí. Esto es una cuestión política que tiene que ver con los poderes políticos. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Más allá de que el judicial, a veces ya lo dijimos, también lo sea. Dicha legitimación puede resultar admisible cuando se trata de la afectación de interés concreto, qué sé yo, me secuestraron en el baño, no me dejaron participar del debate, no pude votar a la hora del debate, me apuntaron con un arma para que votara en contrario, hubo una restricción de mis libertades, una amenaza, pero no pasó nada de eso. Entonces no puede acá venir a reeditar este debate que ya perdió. Esto lo digo porque cuando en general ahora la Corte acepta casos, ¿qué hace la Corte? Acepta el caso y arma una mesa de diálogo. Ahora vamos a tener la semana que viene, o mañana creo que era, una por la coparticipación. Vengan y charlen. A la Corte le gusta hacer eso. Vengan y charlen. Pero acá no dijo eso, acá hizo lo contrario. Hoy, ¿qué haría? Bueno, los cita a las partes a que charlen y reediten el debate. Y vamos a la parte en la que la Corte le habla al tribunal anterior. Se terminó el tema de la legitimación. Inciso 7, o considerando 7. Miren lo que dice acá la Corte. ¿No es válida la posibilidad de suspender o incluso derogar una norma legal con efectos erga omnes? Significa para todos. No se puede, un juez no puede dictar una sentencia con efectos generales. Lo que sin duda dice no se ajusta al artículo 116 de la Constitución. Ya lo vamos a ver la clase que viene, el 116. Más llamativo si encima se considera que el actor no representa a la Cámara, que integra ni al pueblo de la nación, porque no es que representa al pueblo, es un diputado que representa un sector puntual. Por lo cual se arribaría, como se dijo, al irrazonable resultado de extender una medida judicial, miren, a sujetos, personas, que no solo no la han solicitado, yo, sino que incluso podrían no compartirla, la demanda de Tomás. Claro, yo no la compartía, y hacía un montón que no la compartía. La misión más destacada de la justicia es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción. Esto
no lo tuvieron en cuenta en el fallo de las clases en Cava, ¿no? Saber mantenerse dentro de su jurisdicción. Dice, esto no te metas con esto. Pero acá sí, se ve que lo tenían claro. Sin menoscabar las funciones que incumben a los demás poderes. Es decir, si vos dictas un decreto por una emergencia sanitaria, la justicia debería tenerse a ello, pero acá no le hicieron caso a este propio fallo de la Corte del año 2010. Reconociéndose el cúmulo de facultades con... Miren ahora. Cabe señalar, ya termino, que el juez, Acuo es el juez, Acuo, debió haber considerado que una cautelar que suspende la vigencia de toda la ley 26.522 con efectos para todos, eso significa erga omnes, tiene una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes y del modelo de control de constitucionalidad. En efecto, escuchen ahora, por favor. El derecho constitucional comparado conoce dos modelos puros, al estilo weberiano, originarios, de control de constitucionalidad: el difuso o estadounidense o el centralizado o austríaco. Conforme al primer modelo, el nuestro, cualquier juez o jueza puede en un proceso declarar la inconstitucionalidad de una norma y en consecuencia sentenciar sin aplicarla, esa que declaró inconstitucional, solo para la parte. Conforme al segundo modelo, un único tribunal puede juzgar la constitucionalidad de una norma, pero en el caso que lo haga, esta no solo no se aplica al caso, sino que pierde vigencia para todos. Esos son los tribunales constitucionales que hay en muchos países, en la mayoría. Hay modelos impuros o combinados que, sin perjuicio de la facultad de todos los jueces de declarar la inconstitucionalidad de la norma y no aplicarla a la sentencia, admiten también la existencia de un único tribunal que puede sentenciar con vigencia erga omnes. Por ejemplo, Brasil, España, muchos países. No existe, miren ahora, a esta parte. No existe ningún modelo impuro, o sea, combinado, en el mundo que relacione los modelos puros en forma que la competencia de hacer caer erga omnes, la vigencia de la norma, se disperse en todos los jueces. Es decir, no existe que vos vayas a un juez de primera instancia y el efecto sea para toda la nación. No existe eso. Simplemente porque la dispersión, fíjense en control, de una potestad contralegislativa. Fíjense que acá la Corte reconoce cuál es el verdadero espíritu del control, que no es hacer prevalecer la jerarquía de las normas. Acá lo dice, es una potestad contralegislativa del Poder Judicial, que claramente es político. Simplemente porque la dispersión de una potestad contralegislativa de semejante magnitud es inimaginable, dice la Corte, porque abriría el camino hacia la anarquía, poniendo en peligro la vigencia de todas las leyes. ¿Por qué? Porque vos encontrás, como le pasó, por ejemplo, a Cariñano, dijiste, Marcos, era la de aduana, dice, ¿cómo? Yo no me enteré de que... Pero imagínense si la vigencia, la sentencia de la Cámara Federal de Corrientes tiene efectos para todos. Y entonces ahora cada uno puede viajar en cualquier punto del país a donde se le plazca y nadie se enteró. Eso genera la anarquía, porque la anarquía sería lo opuesto al gobierno. Y si vivimos el gobierno de las leyes, la anarquía sería el gobierno de las no leyes, ¿correcto? Entonces pondría en vigencia una potestad de este tipo el peligro de todas las leyes que están vigentes. Entonces acá la Corte aclara. El modelo argentino es claramente el difuso norteamericano en forma pura. En una acción como la precedente, ningún juez de la República Argentina tiene el poder de hacer caer la vigencia de una norma para todos, ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860. ¿Correcto? No sigo porque me cansé. Sigue diciendo más cosas, pero ya termina acá, acá terminamos, miren, ya está. Esto es todo el fallo, ¿no? Es cortito y más que ser un fallo, ¿cómo les diría? Más que ser un fallo que explica todo lo que pasó, va
al punto del control. Este fallo después no se cumple por parte de la Corte. Y yo les conté, cada vez que hay un fallo hay un quilombo. Pago la boleta, no pago la boleta, hago esto, no lo hago, cumplo tal sentencia, cumplo tal otra, decisiones cruzadas. Este fallo era un fallo del 2010, ya el control venía desquiciado y en el 2021 está mucho más desquiciado que antes. Desquiciado significa ya nadie sabe lo que tiene que hacer, nadie cumple. Y es necesario, si quieren para concluir el tema, aunque nunca es concluyente, una ley de control o una reforma constitucional en este sentido que ponga orden a la proliferación de causas en las que los jueces fallan, las juezas fallan, en función de intereses políticos o humores del momento o presiones populares, mediáticas, lobistas o de la CIDE, o vaya uno a saber de qué, y que hacen que se haga cualquier cosa en cualquier momento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Creo que sí. Déjenme tomar nota de quiénes están. ¿Puedo? Me esperan que me lo anoto acá, porque después me voy a olvidar. Y les digo con qué seguimos. Estoy pensando en evaluarlo, pero no, ya está, voy a hacer un trabajo para todo el cuatrimestre. ¿Cuánto falta para que termine el cuatrimestre? Un mes más o menos. Un mes. Bueno, listo. Entonces, con lo que me queda de Sí. clases, doy algunas clases y después les hago un trabajo para todos y termino. Marcos. Esperen, porque después me olvido. Yo hago un segundito. Las dos delfinas, ¿correcto? Sí. Esperen una cosa más. Delfín. ¿Qué les presentaron hoy? Marcos por dos, Franco, Ricardo, ¿alguien más? No, ¿no? Profe, ¿yo puedo presentar la clase que viene? Porque pensé que era, yo la clase pasada no estuve, pensé que era algo como tipo más informal de buscar una nota y charlarlo. Por Sí, eso era no, eso, pero después, pero bueno, a partir de ahí les hice formalizar un poco, estudiaron ok, un poco más, por y esa eso, era la pero idea. como yo busqué una nota, pero no, prefiero preparar algo mejor. Bueno, preparar algo mejor, te damos un espacio un ratito. Les vuelvo a repetir, cada uno en lo suyo preparó algo, pero más allá de que yo no los haya seguido en el proceso, más allá de que yo no haya visto completamente todo lo que hicieron, por ejemplo, Franco dijo, me hice todo un Word súper complejo, aunque yo no lo haya visto, yo ya me quedo como tranquilo con mi alma de que en esa búsqueda se le generaron dudas y en las dudas se genera la búsqueda de un nuevo contenido y ahí el proceso de Claro, aprendizaje. Y eso es lo que me importaba. Si yo no vi el fallo de Delfina Kerchen, importa, yo sé que ella lo buscó, que trabajó, que se preocupó y que entendieron, estoy seguro que pasó así, que entendieron un poco más que no habiéndolo hecho. ¿Digo bien o digo mal? Y Tal vieron cual. un fallo, vieron un fallo en vivo y en directo, más allá del que les mostré ahora. Bueno, listo. Traete para la vez que viene. Seguimos con Poder Judicial. Ya les había dado las cosas para Poder Judicial la vez pasada, se las marqué. Después busco y le hago una manito con el WhatsApp. Y terminamos por hoy. ¿Está bien? Y nos vemos el jueves que viene, que sí se va a hacer a las 8. Mal que les pese. Pero les agradezco porque así yo puedo trabajar. sí, la verdad que, no sé, tenía más sueño que a las 8, no sé por qué. Porque les dejé dormir más. Sí, Chao, no sé. Hernán, que me saluda.